sentir, colocando nuestra mente y nuestro corazón en comunión con el Altísimo, Él nos escucha y hace maravillas. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Amén, amén. Padre Todopoderoso y Eterno, envuélvenos en espíritu y verdad, para que el mensaje entre como espada de doble filo y haga nido en nuestros corazones. Amén. Les voy a pedir que vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 25:40. Lo vamos a leer juntos. ¿Okay? Mateo 25:40. ¿Estamos listos? ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, empezamos. Y respondiendo el rey les dirá, ¿no está puesto? Okay. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Amén. Okay, vamos a dar comienzo. Vamos a darle un aplauso al Señor que vive para siempre y siempre. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. El título de esta prédica es una pregunta. ¿Nos conviene juzgar? Vamos a ver. En el transcurso de la prédica nos vamos a dar cuenta si nos conviene o no. ¿Okay? Introducción. Muchas veces nos resulta fácil criticar y juzgar a los demás, sin pensar que con esta acción ofendemos a Dios, solamente a Él. Pues Él nos ha mandado a que nos amemos unos a otros. Y es lo correcto que debemos hacer, amarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a esperarla para que la lea. Ajá. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que vamos a hacer y hemos estado haciendo todos. Nos tenemos que amar con amor puro. Les voy a comentar algo. No, la prédica no es para ustedes, para mí y para ti. Para mí y para ti. Realmente la prédica, como les dije, entra como una espada de doble filo que me va a administrar a mí y a usted. Vamos a entrar con unos conceptos necesarios para nosotros desarrollar esta prédica. Juzgar, deliberar. Un juez, un tribunal o quien emite sentencia. Dice la palabra en Crónica 33. Dice la palabra en Crónica 33. ¿Ok? Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. ¿Quién está pendiente de que viene a juzgar la tierra? Que Jehová de los ejércitos viene a juzgar la tierra. Amén, aleluya. Pongan cara alegre porque eso va a suceder. Amén. Juez, magistrado con autoridad para administrar justicia. Dice la palabra en Isaías 33, capítulo 33, 22. Capítulo 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey y Él mismo nos salvará. Qué hermosa esta palabra, hermano, porque Él mismo nos va a salvar. Es nuestro juez, es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey
Rey Supremo, y Él mismo nos salvará. Juicio, condenación, estatutos, mandamientos, orden y ordenanza. Dice la palabra de Dios en Salmo 36, 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Perdón, tengo un poquito de gripe, pero nada va a impedir que la palabra de Dios nos llegue a cada uno de nosotros, ¿ok? Acepción, rechazar, diferencia, distinción. Dice la palabra en Mateo 9:11. Mateo 9:11. ¿Quién vive? ¿Y cuándo, hasta cuándo vive? Para siempre y siempre, hermano. Bueno, es acepción, rechazar, diferencia, distinción. Dice la palabra en Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Como pueden notar, ellos estaban juzgando, ellos estaban haciendo acepción de personas, publicanos y pecadores, que es un ejemplo que le estoy poniendo de acepción. Entrañable, íntimo, cercano, afectivo. Dice la palabra en Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Fíjense bien cómo es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es entrañable. Purificar, consagrar, lavar, limpiar, santificar. Dice la palabra de Dios, Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque Él es el que perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, ¿verdad? Y Él tiene el poder de limpiarnos y dejarnos como la nieve. Amén. ¿Quién quiere quedar como la nieve? Amén, amén y amén. Ok, antes de desarrollar, tengo una ilustración aquí que les voy a narrar, ¿verdad? Una pareja de esposos que no tenían hijos, después de 7 años de matrimonio, se sentían solos y desanimados. Tomaron la decisión de comprar una mascota. Se decidieron por un cachorro pastor alemán. Muy bonito. Estaban contentos y compartían con el cachorro. Y al poco tiempo recibieron la noticia que iban a tener un hijo. Y llegó el tiempo y la esposa dio a luz a una hermosa niña. Oigan bien esto porque se van a dar cuenta de lo impactante que es. El perro sentía algo de rabia hacia la bebé porque ella le había cambiado el cariño de sus amos hacia ella. Una tarde, la pareja tuvo una visita, unos amigos, una pareja amiga, los visitó y decidieron hacer una parrillada en la terraza de la casa. De pronto escucharon a la bebé llorar demasiado. La bebé estaba llorando inconsolablemente y bajaron corriendo y la bebé se quedó callada. Y la sorpresa es que el perro salía lleno de sangre. El padre de la bebé sacó su arma y sin pensarlo disparó al perro a la cabeza y lo mató. Luego, al entrar en el cuarto de la niña, vio a la niña jugando con su muñeca y al lado de ella estaba una cascabel destrozada por el perro.
quien salvó a la niña despedazando la víbora, ¿verdad? Anteriormente el perro había salvado a los dueños de unos ladrones que habían entrado a la casa. Entonces hay una advertencia acá. Antes que juzguemos a alguien, piénsalo 2 veces y no actúes por impulso. No debemos actuar por impulso. ¿Amén? Dice la palabra en Juan capítulo 7, 24. No juzgue según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos que ya estamos muertos. No estamos en carne, estamos muertos. Pero a veces se nos alza un dedito señalando y acusando a alguien. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Desarrollo. Vamos a desarrollar ahora esta parte. Descubriremos verdades impactantes en la palabra de Dios. Quien no se prepara para la victoria, se prepara para la derrota. Realmente nos debemos de preparar para la victoria. ¿Y cómo nos vamos a preparar para la victoria? Todos los días de nuestra vida es un día que tenemos que seguir a Cristo, que tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo, porque sin Cristo no tenemos luz, sin Cristo no tenemos futuro, porque ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la salvación, pero para ello tenemos que ir paso a paso y ganándonos la salvación. Amén. Ya saben que es por gracia. Amén. ¿Quién vive? Para siempre y siempre. La metodología que voy a utilizar es por interrogante. Entonces empezamos. Primero, ¿por qué no debemos juzgar? ¿Por qué no debemos juzgar? Recuérdense siempre el título que vamos a ver al final, si realmente deberíamos o no deberíamos, ¿verdad? ¿Por qué no debemos juzgar? Dice la palabra de Dios, Romanos 2, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hermano, aquí tenemos una palabra clave. Primero, que no tenemos excusa. No tenemos excusa, ¿verdad? Y además, la palabra clave, que nos van a juzgar según verdad. Según verdad. Ahí no vamos a echar cuentos, mire que yo estaba y pasó esto y pasó el otro. Y esos cuentos que generalmente nosotros nos hacemos, siempre nos hacemos. ¿Okay? No, nos van a juzgar según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, ni yo, ni usted, vamos a escapar del juicio de Dios. ¿Eh? Eso es que nos exhorta a cada día caminar hacia la victoria, porque estamos buscando la victoria y no la derrota. El Señor quiere decirnos en esta noche que no hay excusa para decir que no podemos hacerlo. Porque cuando juzgamos a otros, nos condenamos nosotros mismos, porque incumplimos lo que Dios ordena. Fíjense bien, que hay dos cosas. Nosotros mismos nos dañamos, porque nos condenamos a nosotros mismos. Entonces, fíjense eso. No solamente estamos juzgando y estamos ofendiendo a Dios, sino que estamos
estamos condenándonos a nosotros mismos. Estamos condenando. ¿Quién vive? Ok. ¿Quién vive? Se fue la página. Ok. Ok. El Señor quiere decir, porque cuando juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos porque incumplimos lo que Dios ordena. Porque el momento de juzgar, nosotros estamos actuando igual o peor que la persona a quien estamos juzgando. Fíjense bien, que esta prédica, eso la traje para mí, porque a mí me han pasado pasajes en mi proceso, en el cual yo lo he ido superando. Y entonces, ¿cuál es la clave aquí? Cuando eso, pedir perdón. Pedir perdón, eso es muy importante, el perdón. ¿Quién vive? Y vive para siempre y siempre. Dice la palabra en Mateo 7, capítulo 7, del versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Fíjense bien, igualito nos van, ese mismo tratamiento que le damos a los demás, nos va a caer a nosotros. Imagínense eso. ¿Ok? 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso es costumbre de nosotros. Tenemos una tremenda viga aquí y estamos viendo allá, no, mira que el hermano salió y mira, ve aquella muchacha, ¿qué le pasa a esa muchacha? Llegó con una falda aquí y se bajó de un carro. ¿O no? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Verdad? No podemos. Primero tenemos que limpiarnos para hacer eso, porque no es imposible que yo le diga a alguien, ¿verdad? Mira que tienes esa viga, yo te la saco, pero ¿y tú cómo estás? ¿Estás limpia? ¿Estás purificada? ¿Quién vive? Amén. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Magnífico, porque si no podemos ver, si estamos cubiertos de iniquidades, no nos podemos no podemos ir a decirle al hermano, ¿verdad?, que él está cometiendo errores. Amén. Significa que cuando estamos juzgando a otros, nos echamos a ver que nosotros estamos en peores condiciones, que nuestra falta es aún peor. Ejemplo, no cumplimos ni el primer mandamiento ni el segundo. Ay, hermano, recuerden que el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, ¿verdad? Y el segundo, amar a tu prójimo como a sí mismo. Estamos botando los frutos del Espíritu, hermano. No podemos hacer eso. Tenemos que no juzgar, tenemos que no hacer esa práctica porque nos estamos dañando nosotros mismos. ¿Y a quién? Al Supremo, a Jehová de los ejércitos. Amén. El Señor nos da una recomendación. Antes de juzgar a otros, nos debemos analizar, y esto es importantísimo. Yo recuerdo una prédica del pastor donde puso, me acordé cuando estaba haciendo esta parte del chequeo, esto, el otro, ¿verdad? Estoy fallando aquí, estoy fallando a más allá, y eso es importante, porque muchas veces no nos vemos uno mismo. O sea, uno mismo no está la realidad. Pero cuando usted se sienta en su casa
en aquel lugar santo que usted tiene y le pide a Dios Todopoderoso que le diga qué es lo que usted necesita mejorar y se lo pide con fe, con confianza, eso va a suceder, le va a señalar y ahí es cuando nosotros nos vamos a ir poco a poco transformándonos, ¿verdad? En la criatura que el Señor quiere, porque Él es el que nos transforma, pero nos motivamos. Amén. Okay. ¿Quién vive? Okay. Y vive para siempre y siempre. Okay. Antes de juzgar a otro, nos debemos analizar y veamos nuestra propia falta. Y solo entonces podríamos ser capaces de ayudar al hermano con su pecado. Pero esto no quiere decir que juzguemos, sino que hasta que estemos nosotros limpios de pecado, podemos ayudar al hermano con su problema, ¿verdad? Porque ¿qué pasó cuando el Señor consiguió a la adúltera? ¿Verdad? Todos la querían condenar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el Señor? Ahí estaban dos cosas. Estaba que los fariseos querían condenar a Jesús porque él iba a ir contra la ley, ¿verdad? Y también que iba a apedrearla, a convenir de apedrear la mujer adúltera. Pero ¿qué pasa? Que el Señor, el Todopoderoso, el Grande de Israel, ¿qué hizo? Muy sabiamente le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, ahí está eso. Antes de juzgar, pues nosotros le podemos decir el contrario, al que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Amén. Ok. ¿Quién vive? Ok. Pero esto no quiere decir que juzguemos, sino que hasta que estemos nosotros limpios de pecado podemos ayudar al hermano con problemas. ¿Okay? ¿Quién es capaz de juzgar con justicia? Aquí viene la otra pregunta. Vamos a ver quién es capaz de hacer eso. Solo hay uno que es capaz de juzgar con justicia. Dice la palabra en Jeremías, capítulo 11, versículo 20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Solo Él puede conocer bien las razones y causas de lo que el hombre hace. ¿Qué dice Jeremías? Vamos a ver. Veo que tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Esto se justifica y se aplica cuando el deseo de venganza es conforme al propósito de Dios. Sus enemigos eran suyos y de Dios. Gloria a Dios. O sea, en eso es lícito, porque va en concordancia con el propósito de Dios. Dice la palabra en Salmo 37, 34. Espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verán. O sea, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando Él venga por nosotros, que ya los que quedan allí haciendo, que no han querido arrepentirse, no han querido seguir a Cristo, ¿verdad? Ahí vamos a ver todo lo que va a pasar allí. Amén. Jesús nos dio un precioso ejemplo que aún Él siendo Dios en la tierra, no juzgó a la mujer adúltera, ¿verdad? Dice la palabra en
¿Quién vive? Y vive para siempre. Amén. Ok. Juan capítulo 8, versículos 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios es un Dios de amor y perdón. Nos ha amado tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Él no nos acusa cuando nos llama y nos ofrece perdón. En lugar de acusarnos, dio su vida por nosotros. Fíjense bien, aquí la clave es no peques más, ¿verdad? No peques más. Es difícil, porque nosotros, el ser humano, el hombre, carnal, somos carnales, y me ha pasado a mí, a veces yo digo, voy derechito, ¡pam!, me resbalo. Digo: Señor, perdóname, te pido perdón de corazón, ¿verdad? Pero es bueno hacerlo y pedir perdón, porque Él nos perdona, hasta el último día de nuestra vida va a estar con nosotros y nos va a perdonar. Amén. ¿Quién vive? Y vive para siempre. Dice la palabra en Marcos 14:13. La palabra en Marcos 14:13. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ellos. Pero Jesús dijo: déjala, porque no la moleste, porque ha hecho buena obra en mí. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también contarán que ésta ha hecho para su memoria y gloria. Amén. Por eso es que la traigo en este día, porque tenemos que llevarla por todas las partes del mundo, como el Señor en su misericordia, Él ve las cosas diferentes a nosotros. ¿Por qué la ve diferente? Escudriña los corazones. Él sabe, Él conoce a cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos los conoce el Señor. Por lo tanto, ese es nuestro abogado, ese es nuestro Salvador. Démosle un aplauso al Señor, que vive y vive para siempre. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Ok. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmurare de la ley y juzga a la ley, pero si tú que juzgas a la ley no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Él puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Ja? ¿Qué somos nosotros? El Señor nos exhorta a mí y a ti, que recibimos este mensaje enviado por Él, que entremos en la gracia del perdón. Amén, amén. Entremos en la gracia del perdón. Entonces, en nuestra congregación no debemos estar murmurando.
que si este vino, que si no este vino. ¿Quién vive? Y vive para siempre y siempre. Ok, todos los hombres se equivocan en este respecto, porque mientras ellos miran apariencia, Dios mira el corazón. Dios no tiene hijos favoritos a la hora de juzgar el pecado. Por Dios, juzga de acuerdo a lo que hay en el corazón, porque ese es el lugar más preciado por el hombre y es allí donde él tiene sus más negros pecados o sus más encumbradas virtudes. Allí en el corazón es que tenemos eso, hermano. Y cuide su corazón, yo cuido mi corazón, ustedes cuidemos nuestro corazón. Amén. Conclusión. Vamos a la conclusión. Pablo dice que el juicio de Dios es según verdad. Esto es muy importante que sepamos eso. La sentencia de Dios se basa en los hechos, no en cuentos, sino en hechos. En su juicio no tendrá importancia la nacionalidad, o sea, no importa que ustedes son venezolanos, colombianos, haitianos, puertorriqueños, nada de eso. Y República Dominicana, no importa eso, sino el hecho que nos condenan o hechos que nos levantan. Hay hechos que nos van a hacer condenar y hay hechos que nos van a levantar. ¿Quién cree eso? ¿Amén? Ok. Nos mueve a ver al Dios que juzga al pecador en las dimensiones de sus demás atributos divinos. Vamos a ver. Dios no condenará a ningún hombre sin haberle extendido su oportunidad de arrepentimiento ni de pecado. En estas cualidades divinas, benignidad, paciencia, longanimidad, benignidad, nos percatamos porque el juicio, Él nos va a enjuiciar, pero con todas estas cualidades divinas, nosotros pensamos y creemos por fe que vamos a salir al suelto si llevamos el camino del bien. Amén. Dice la palabra, eso es para Cristo. Dice la palabra en Romanos 14, capítulo 14, versículo 1-4, el 10, el 13 y el 17. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nos olvidemos de eso, de contender con los hermanos por opiniones, no. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios, que es el Todopoderoso, lo ha recibido. Y nosotros no tenemos por qué, que si come o no come. ¿Okay? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Gloria a Dios, aleluya. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que no hay salvación para nadie. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, sea esto o lo otro. No tenemos por qué hacer eso. Así que ya no nos busquemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano. No pongámosles tropiezo a los hermanos. Vamos a salir adelante en unión,
en unidad. Dice la palabra, no juzguemos según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, versículo 1:1. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. Hermano, nosotros no sabemos cuándo resbalamos y cuándo vamos a ser tentados. Por lo tanto, nosotros tenemos que al hermano ayudarlo espiritualmente a restaurarlo, ¿sí? Amén y amén. Dice la palabra, capítulo 5, versículo 19-20. Hermanos míos, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ay, hermano, eso me fascina, me da gozo, porque muchas veces nosotros cuando juzgamos, ya entonces desechamos a esa persona, pero Cristo no hace excepción. Cristo no lo desecha nunca. Él espera hasta el último momento, al último momento que Él se decida en pedir perdón. Amén. Antes de finalizar, le hago la pregunta. ¿Nos conviene juzgar? Ustedes responden. No, hermano. Ok, dice la palabra en Romanos capítulo 15, versículos 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre todopoderoso y eterno, le damos gracias por tener cuidado de nosotros, por darnos vida y vida en abundancia, para poder, Señor, trabajar contigo y seguir en tus caminos sin ver atrás, tener esa mano en el arado y seguir haciendo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gloria a Dios. Amén.